Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. La clase de matemáticas para dirección de empresas. Esta es la clase número 19, la número 19 del curso, y la clase de hoy consiste en composición de funciones. ¿Ya? Y además en específico, en especial, también hay que ver lo que se llama la función inversa, ya que es un temazo en realidad. Ambos, realmente vamos, la composición y las funciones inversas. ¿Qué significa componer funciones? Vamos a ver eso de inmediato. Ese es el primero. Composición de funciones. ¿Qué significa componer funciones? Mire, lo que pasa es lo siguiente. Las funciones, como hemos visto, las funciones se pueden operar entre sí. Lo que llamábamos álgebra de funciones, ¿no? El álgebra de funciones significa que las funciones se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar y se pueden dividir. ¿Ya? Tal cual como lo hacen los números. ¿Ya? Las mismas propiedades que tienen esos números se pueden aplicar a las funciones. Son estas mismas operaciones. Pero hay una más. Hay otra propiedad más, que es súper importante, que se llama composición y con los cuales los números no tienen, pero las funciones sí. ¿Ya? Es una propiedad muy importante que consiste en hacer lo siguiente. Si tú tienes dos funciones, sean f y g, dos funciones, tú tienes dos funciones, de alguna manera como que las puedes enlazar entre sí. Es decir, mire, imagínese que yo tengo un número x. Imagínese que tengo un número x, o a, o y, o lo que sea, estrellita, lo mismo una letra. Y a este número x le aplico la acción, no sé cuál voy a elegir, le aplico la g, por ejemplo. ¿Ya? Le voy a aplicar la acción, o la f, ¿cuál voy a elegir? Ya voy a elegir la g, bueno, filo. Entonces tomo el número x cualquiera y le aplico la acción por g. Se entiende que lo que estoy haciendo es tomar un número x y llevarlo por esta función g a un nuevo número. Este es un nuevo número que es g de x, ¿no es cierto? Y si ahora a este nuevo número ahora le aplico la f, lo que voy a llegar es lo siguiente, es f de g de x, ¿cierto? Es f de lo que estaba recién. ¿Ya? Es tomar un número, aplicarle una función y luego a lo que me quedó le aplico la otra. Ya es como una doble transformación. ¿Se entiende? Estoy encadenando una acción con otra. Entonces, si yo lo miro desde una manera global, lo que estoy haciendo es tomar un número y de inmediato llego a un enlace entre dos funciones. Eso se llama componer funciones. Y se anota así, f con un circulito y una g. Foc. Es como una O pequeña, pero en realidad es un circulito que va al medio. Eso se llama la composición de f con g. Bien, es componer la acción de la f, componerla con la acción de la g. Y viceversa, podría haber puesto yo componer la g con la f y se hubiera dado vuelta, ¿no? Queda como gof. Bien. Vamos a estudiar esto en detalle, ¿ya? Estas son las cosas que vamos a estudiar en detalle ahora. Y para eso hay que ver exactamente qué son estas cosas de Goff y Fogg y etcétera, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, en definición, en la formalidad matemática, la idea es la siguiente, tú tienes una función, imagínate que tú tienes una función que va de A en B, ¿ok? Y tienes otra función que va de B en C, ¿ya? Fíjate que una llega a un lado y la otra parte desde donde la otra llegó. ¿Se entiende? Este loquito tiene que ser el mismo para que algo ande bien. Ya vamos a asumir además, esto es por una razón técnica que voy a explicar a continuación. Asumimos que el recorrido de la F intersectaba el dominio de la G en no vacío. Esto significa que entonces podemos definir
la función compuesta de g con f. Ya, eso es lo que voy a hacer. De g con f. Lo que anotamos así, como gof, g o f. Bien. Y ahora hacemos el diagramita del asunto. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Necesito hacer un dibujo acá. Vamos a dibujar todas estas cosas, el A, el B y el C. ¿Ya? Tú tienes por un lado, acá, el conjunto A. Ya lo voy a anotar acá con la letra A afuera. El conjunto A es el conjunto de partida de la función f. ¿Ya? Nuevamente, entonces si tú tomas cualquier número acá en este saco, le puedes aplicar la f y te va a llevar un elemento que va a parar en el conjunto B, ¿no? Que lo vamos a anotar aquí. Este es el conjunto B. Entonces la función hace esta gracia. Toma todos los de A y los manda al B. Esa es la f. Y ahora la G lo que hace es tomar todos los elementos que están acá y los manda a otro conjunto que es el C. ¿Ya? Entonces vamos a anotar acá el C. Esto es lo que hace la función G. Toma los elementos del B y los manda al G. Al C, perdón. ¿Ya? Entonces tenemos los tres conjuntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire, el dominio de la función f es este de aquí. El dominio de la función f es la A. ¿Ya? El recorrido de la función f, por otro lado, el recorrido de la función f va a ser un elemento que está aquí adentro. ¿Ya? Por acá, esto que estoy anotando en azul es el recorrido de la función. Recordemos que el recorrido es un subconjunto del codominio. Este de acá, el B, es el codominio de la función f, que a su vez es el dominio de la función g. ¿Ya? Este es el codominio de la f y el dominio de la g, ¿no es cierto? Bien. Entonces fíjese que tiene que haber una especie de compatibilidad con el recorrido de la f y el dominio de la g. Ya, eso es lo que estoy mencionando más o menos. Por eso se le pide ahí una especie de condición técnica. Independiente de eso, entonces lo que hace la función composición g o f, esta gof, lo que hace de nuevo, tú tomas un x acá, pum, un puntito, que es un numerito que vive en ese saco, le aplicas la f y este numerito va a parar acá, a otro puntito que es el f de x, y luego lo vuelvo a hacer, le aplico la función g y voy a parar para acá. Y este punto va a ser el g de f de x. Bien, entonces si lo hacemos con flechas es hacia allá, ¿no es cierto? Y la idea entonces es que la composición lo que hace es saltarse el paso intermedio, no es como directamente, mire, yo puedo tomar la x y quiero encadenarla y llegar acá de inmediato. Es como, eso se llama GOF, inmediatamente, es una operación nueva que consiste de las dos anteriores. El enlace de las dos anteriores me define una operación nueva que se llama GOF, es una función nueva. Es como, imagínense que una acción podría ser que yo voy caminando por la calle, imagínense eso, la situación que yo voy caminando por la calle. Imagínense que tengo dos acciones disponibles. Una acción va a ser dar un paso hacia el lado y otra acción va a ser saltar hacia atrás. ¿Ok? Entonces, si yo hago una acción y luego hago la otra, ¿a dónde voy a terminar? Voy a terminar hacia un lado y hacia atrás al mismo tiempo, ¿no? Es como, digamos que me muevo hacia el lado derecho y salto hacia atrás. Entonces voy a terminar el sureste, ¿no es cierto? Eso es componer dos acciones en una sola, ya que es algo que por supuesto que se ocupa en la vida real a cada rato y es como funcionan todos los programas de las aplicaciones de los teléfonos, de los juegos de computador. Todas las cosas funcionan como tú tienes una acción o tienes varias acciones como que las puedes encadenar entre sí.
¿Ya? Es algo muy natural, muy natural. Ahora, en términos matemáticos es esto y lo vamos a estudiar específicamente con respecto a números, ¿no es cierto? En este caso especial, ABC son números, son conjuntos de números reales, pues, y X es un número real, ¿sí? Son funciones numéricas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería, imagínense que tengo un X, o no sé, tengo el número 4. Y una acción va a ser tomar el 4 y elevarlo al cuadrado, obtengo el 16. Y otra acción podría ser restarle 2. ¿Ya? Entonces tomo el 4, lo elevo al cuadrado y le resto 2. Se entiende que es un encadenamiento de dos sucesos. Y eso me entrega una función nueva. Eso es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Vamos a entenderlo bien, con todas las componentes que tiene esta cosa. Entonces, la función, desde la definición anterior, teníamos que, bueno, tenía que borrar porque no tenía espacio, pero vuelvo a escribirlo porque lo necesito. F va de A en B y G va de B en C. ¿Ya? Lo mismo, esto sigue siendo parte de la definición. La función G o F es, de nuevo, es una función, ¿ya? Es una función que por lo tanto tiene su propio dominio, tiene su propio recorrido y su propio codominio. ¿Cuál es el dominio y cuál es el codominio? De partida, aquí hago la flecha, el codominio es muy simple. El codominio es porque la función parte desde la A, te lleva a la B y luego te lleva a la C. ¿Ya? Entonces, el codominio va a ser el mismo codominio que la G, que es el que va acá al lado izquierdo. Ya, el codominio es C. Y ahora, el dominio de la composición, lo que va aquí, el dominio de la compuesta, es un poquito más intrincado. Entonces, ¿cómo definimos G o F? En la variable X es G de F de X. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el dominio? El dominio de la composición G compuesto con F, ahí usted bien lo puede encontrar en el PDF también. El dominio de la composición es el siguiente. Formalmente es lo siguiente. Son todos los X en el dominio de la F tales que F de X está en el dominio de la G. ¿Bien? Y eso es como lo que estamos buscando de una manera u otra, que el recorrido de la función primera esté contenido en el dominio de la otra función. Ya tiene que haber algún tipo de compatibilidad, puesto que la F va a parar a B y G comienza en B, tiene que haber alguna compatibilidad entre el dominio de esta y el recorrido de esta. ¿Ya? Y eso es lo que está acá escondido. De hecho, si usted lo ve en el PDF está incluso un poquito distinto, pero es muy similar en realidad. Y más abajo, bueno, ahí está el mismo dibujo que yo le mencioné, más abajo le aparece una observación. Dije, ¿qué dice la observación? Si el recorrido de la F está metido en el dominio de la G, entonces el dominio de la composición es súper fácil. Y es el mismo dominio que la F, que es A. ¿Ok? Si es que llega a haber esa condición de compatibilidad muy simple, que el recorrido de esta esté metido en el dominio de esta, entonces si usted le pregunta cuál es el dominio de la compuesta, va a ser el mismo. Ya ese es un caso especial. Y que de hecho es súper amigable. En general entonces vamos a tener esto. ¿Ya? Y ahí en los ejercicios a continuación le van a pedir, encuéntreme el dominio o también el recorrido de la función compuesta. ¿Bien? Vamos a ver ejemplo entonces. Ejemplos, que con esto va a quedar más clara la cosa. Entonces, ejemplos. Bien, voy a tomar el mismo ejemplo 1 que aparece ahí, ¿ya? Entonces, tú tienes f, tienes dos funciones, por supuesto, f y g. Tienes una función f que va del 1 al infinito
igual a los reales. Y lo que hacemos es tomar la variable x y mandarla en lo siguiente, que es raíz de x menos 1 más 2. Y la otra función g es que una función que va de r en r toma la variable x y la mandamos en x menos 2 al cuadrado. Bien. ¿Qué es lo que le pide? Mire, le piden determinar caleta de cosas. Le pide determinar primero el dominio de la compuesta, segundo la compuesta, tercero la compuesta inversa, que es f o g, cuarto f o g misma. Bien. Entonces, en este ejercicio, de hecho, es interesante porque le piden encontrar las dos composiciones, tanto si compongo f primero después con g, o g primero y después le compongo f. ¿Ya? Eso nos va a entregar resultados distintos. En general, siempre, si yo compongo una con respecto a la otra, el orden importa muchísimo. ¿Ya? Lo que quiero decir es que f compuesto con g no es igual a g compuesto con f. Ya, esto es algo súper general porque no es lo mismo hacer una acción primero y después otra que hacer la segunda y después la primera. En general estas cosas no van a ser iguales. Ya, vamos a ver entonces en detalle cada una de estas partes, ¿ya? G o f y f o g. Entonces, en primer lugar, primero determinamos el dominio de G o F. ¿Ya? Vamos a calcular el dominio de G o F. Como bien dice acá, para calcular el dominio de G o F, o también después nos va a servir para calcular el dominio de F o G, para saber este dominio de la compuesta, como vimos por definición, tú tienes que tener muy claro cuál es el dominio de la f, cuál es el dominio de la g y cuál es el recorrido de la f. ¿Ya? Necesitamos entonces saber el dominio de la g, el dominio de la f y el recorrido de la f. Hay dos de estos que ya son inmediatos. El dominio de la f está ahí, ese es el dominio de la f, es del 1 al infinito. Y el dominio de la g está acá, son los reales. Ya, entonces estos dos están listos. El dominio de la g entonces lo anotamos al tiro, estos son todos los reales. El dominio de la f está allá, que es del 1 al infinito. Y falta entonces calcular este de aquí, el recorrido de la f. ¿Ya? Voy a tener que borrar todo por espacio. Calculemos el recorrido de la f entonces. El recorrido, la función recorrido, perdón, para calcular el recorrido ya sabemos que hay varias maneras. Hay una que es algebraica y otra que es geométrica. ¿Sí? Se puede hacer con... Usted es capaz de dibujar esa función, ¿vale? No es difícil. Y de ahí se puede deducir el recorrido. Pero también se puede hacer de manera algebraica. Entonces saquemos de manera algebraica el recorrido. El recorrido de la función f. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Decir y igual a f de x. Yo hago y igual a f de x y despejo la x desde acá, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos. En este caso, la f es raíz cuadrada de x menos 1 más 2. De acá tengo que despejar la x. Entonces, bueno, tírese para allá. Y menos 2 igual a raíz cuadrada de x menos 1. Y ahora L igual al cuadrado. Chun, chun, chun. Me queda y menos 2 al cuadrado. No voy a desarrollar ese cuadrado porque no es necesario. Igual a x menos 1. Y despejé la x. Tiro ese 1 para allá. Ahí está despejada la x. Ya, entonces nuevamente, ahora que tenemos la x despejada, tú te devuelves y analizas caso por paso, todos los pasos. En qué lugar tengo que encontrar restricciones para la y, ¿no es cierto? ¿Y en qué lugar tengo que encontrar restricciones para la y? Acá esto está bien. Aquí de hecho se puede encontrar restricción, pero es la misma que está acá y estas no tienen restricciones. Para la y no hay ningún problema. Acá tampoco, acá en estas dos sí, pero es la misma.
vamos a ver que acá, esto es un fenómeno que aparece a cada rato con respecto a las raíces cuadradas, porque ya es una cosa que ya hemos trabajado un montón de veces, que es que lo voy a tirar de acá arriba, ¿ya? En esta ecuación de aquí. Tengo y igual a raíz cuadrada de x menos 1 más 2. La raíz cuadrada nuevamente es un número positivo. Esto que está acá es un número mayor o igual que 0. Voy a envolverlo acá en color rojito. Esto es mayor o igual que 0, porque es una raíz cuadrada. Entonces si le sumo 2, algo que es mayor o igual que 0, más 2, inmediatamente se deduce que el i tiene que ser mayor o igual que 2. Y de hecho es la única restricción que hay. Ya, no hay más cosas. Lo que significa, en conclusión, que el recorrido de la función lo tenemos explícito y es del 2 al infinito. Ya, ahí estamos con el recorrido. Entonces, ahora que tenemos el dominio de la f, el dominio de la g y el recorrido de la f, podemos ahora sí encontrar el dominio de la compuesta. Ya, voy a borrar entonces. Con todo esto hecho, ahora se puede calcular el dominio de G o F. Y entonces, en conclusión, voy a volver a anotar todo en resumen. Teníamos el dominio de la F, era del 1 al infinito. El recorrido de la F era del 2 al infinito. Y el dominio de la G son todos los reales. ¿Qué fue lo que le dije? Bueno, usted se remite a la definición, ¿no? La definición del dominio de la compuesta. Pero también tenemos con la observación anterior le decía que si es que llega a ocurrir que el recorrido de la F es un subconjunto del dominio de la G, cosa que en este caso sí ocurre, claramente ocurre porque este es un subconjunto de este, eso implica así, como vimos en la observación, el dominio de la compuesta G o F es el mismo dominio que la F. Y el dominio de la F ya lo tenemos, que es del 1 al infinito. Entonces, el dominio de nuestra compuesta está listo. ¿Ya? Va a ser el mismo que el dominio de la F, del 1 al infinito. Por ahí estamos listos. Entonces, estamos listos con el ítem 1. El dominio de nuestra función nueva, va a ser G o F. ¿Ya? Por lo tanto, voy a escribir acá con color azul, acá en otra parte. Nuestra función G o F es una función que empieza acá, del 1 al infinito, llega, ¿a dónde llega? Llega al codominio de la G. ¿Cuál era el codominio de la G? El codominio de la G son todos reales. Ya, por favor no confundir recorrido con dominio, ¿no es cierto? Se parecen pero son distintos. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que falta por encontrar? Como nos piden calcular G o F, tenemos su dominio, tenemos su codominio, lo que nos falta es, si yo tomo la variable x, ¿a qué lo voy a enviar? G o F de x, ¿qué es? G o F de x, y eso es todo lo que falta por encontrar, lo que va aquí para tener determinada completamente la composición G o F. ¿Ya? Entonces, además, voy a anotar acá, además, G compuesto con F en la variable X, como hemos visto, esto es G de F de X. G de F de X. ¿Ya? Y F de X lo tenemos clarito. Entonces, empiezo a reemplazar las cosas. Esto es G de F de X. Entonces va a ser G de F de X, que es raíz de X menos 1 más 2. Y ahora tengo que aplicarle la G a toda esta cuestión.
Entonces yo voy a la definición de la g. La g, como bien dice ahí, g de x es x menos 2, todo eso al cuadrado. Entonces, donde antes había una x, ahora tengo que reemplazar por toda esta cuestión, que es raíz de x menos 1 más 2. ¿Ya? Entonces, lo que me va a quedar es toda esta cuestión menos 2 al cuadrado. Lo reemplazo. Voy a anotarlo acá porque necesito más espacio. Va a ser reemplazo donde lo que hubiera x, lo reemplazo por esto. Entonces es x raíz de x menos 1 más 2. Y tiene que ir menos 2 y al cuadrado. ¿Sí? Esto era lo que venía a ser el papel de la x y el menos 2 al cuadrado. Bueno, y ahora puedo seguir operando porque ese 2 con ese 2 se van a cancelar y esa raíz con ese cuadrado también, entonces me va a quedar simplemente x menos 1. ¿Ya? Entonces, lo que va acá lo tengo listo. Eso es lo que va ahí, es el x menos 1. La función composición g compuesto con f, lo único que hace es tomar un número y restarle 1. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces fíjese que la función f es como un poco compleja porque toma un número y lo que hace es restarle 1, lo mete en una raíz cuadrada y le suma 2. Todo eso hace la función f. La función g, por otro lado, toma un número, le resta 2 y el resultado lo eleva al cuadrado. Si tú compones las dos, lo que hace en globalidad es tomar un número cualquiera y restarle 1. Nada más, es súper fácil. Es decir, que el 4 va a parar al 3, el 10 va a parar al 9, el 20 va a parar al 19, etc., ¿no? Y ahí estamos listos con la función entonces la g o f. Ahora usted tiene que hacer exactamente lo mismo para determinar la otra compuesta, la f o g. ¿Ya? Vamos a hacer eso entonces. Vamos a determinar la f o g. Y hay que hacer los mismos pasos. Esto es totalmente análogo. Primero hay que determinar el dominio de la compuesta. Entonces, para determinar el dominio de f o g, ahora al revés, ¿qué es lo que necesitamos para saber el dominio de f o g? Necesitamos saber qué cosa. Necesitamos el dominio de la f, necesitamos el dominio de la g y necesitamos el recorrido de la g. Bueno, perdón la interrupción, volvemos entonces. Estábamos viendo que tenemos que calcular el dominio de la f, el dominio de la g y el recorrido de la g para poder determinar totalmente el dominio de la compuesta y poder determinar la compuesta f o g. Bien, entonces estos dos de acá nuevamente ya los tenemos y lo que falta es calcular ese de ahí. Ya el dominio de la f, por supuesto que ya está, de nuevo es del 1 al infinito. El dominio de la g eran todos los reales y nos falta determinar el recorrido de la g. Entonces determinamos el recorrido de la función g y eso es lo que hay que hacer ahora. El recorrido de la función g y nuevamente lo que tenemos que hacer de modo algebraico es decir, sea y igual a g de x ahora. ¿No es cierto? Y desde acá despejar la g, perdón, despejar la x. Ya, despejar la x. Entonces reemplazo porque yo ya tengo la g, reemplazo y digo g de x es x menos 2 al cuadrado. Y desde acá tengo que empezar a despejar la x. Ahora, bueno, ¿cómo despejo la x? Realmente, ¿cómo despejaría la x de acá? Tendría que tirar raíz cuadrada. Tirar raíz cuadrada. Y lo que va a pasar acá es un poco complejo porque lo que va a ocurrir aquí realmente es lo que va a quedar acá, raíz cuadrada de y. Y acá lo que va a aparecer es el valor absoluto de x menos 2. ¿Ya? Recordemos que la raíz cuadrada de un cuadrado es el valor absoluto.
Entonces nos va a quedar el valor absoluto de x menos 2. Y ahora para despejar aquí la x, teníamos dos casos, po. Recordemos que tenemos ahora una ecuación con valor absoluto. Esto significa que tengo dos posibilidades. Ya es esta o esta. ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Con el signo positivo o con el signo negativo? Es decir, o me queda raíz de y igual a x menos 2 o raíz de y igual a menos x menos 2, ¿no es cierto? Y acá despejo la x, que es lo que va a quedar entonces x igual a raíz de y más 2 o x igual a, bueno, acá despejo la x, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar aquí? Va a quedar menos raíz de y más 2, ¿no? Claro, menos raíz de y más 2. Ya, entonces, independiente de en cuál caso estoy, fíjese que ahí, independiente de eso, la x ya está despejada con respecto de la y, en ambos casos, ¿bien? La y ya está despejada. Y independiente de que sean dos situaciones posibles, no importa, porque ahora lo que hay que hacer es analizarla paso por paso, todos los pasitos, y ver en qué restricción encuentro para la y, ¿no es cierto? Ya, vamos por todos los casos posibles. Pues acá no hay restricción para la i, por supuesto que no. Acá sí, acá hay una restricción que de hecho está acá también y es la misma en todos. Vamos a ver que es la misma en todos, de hecho. ¿Por qué? De hecho en todas las situaciones. Mire, fíjese por ejemplo acá. Fíjese que el i está dentro de una raíz cuadrada, por lo tanto inmediatamente de acá se deduce inmediatamente que la i tiene que ser mayor o igual que 0. Porque está dentro de una raíz cuadrada. Por otro lado, acá es la misma restricción porque tengo que i es igual a un cuadrado. Es algo al cuadrado. Lo que sea, nuevamente, cualquier número al cuadrado siempre es positivo. Entonces, llego a la misma conclusión. Y en las de abajo no me entrega nada nuevo. Lo único que me entrega con respecto a la i es que, como está dentro de una raíz, es mayor o igual que 0, que es la misma que está acá. Entonces, desde acá se deduce el recorrido que andamos buscando. ¿Ya? Entonces, en conclusión, nuestro recorrido, voy a anotarlo acá. En conclusión, nuestro recorrido es del 0 al infinito. Bien. Tengo entonces el recorrido de la G. Y ahora necesito determinar entonces, ahora sí estoy en condiciones de determinar el dominio de la compuesta f con g. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que ya no puedo aplicar la observación que vimos, porque el recorrido de la g no está contenido en el dominio de la f. Observe que entonces, observe que el recorrido de la g ahora no sucede como antes, que esté contenido en el dominio de la f. ¿No es cierto? Esto ahora no pasa. Por lo tanto, no puedo deducir inmediatamente el dominio de la compuesta como lo hicimos antes. Ahora tengo que hacerlo directamente desde la definición. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que vimos? Vimos que el dominio de f compuesto con g son todos los loquitos que viven en el dominio de la que está al lado derecho, es decir, son todos los x que viven en el dominio de la g, tales que cumplen algo. Que tienen que cumplir que g de x vive en el recorrido de la g con el dominio de la f. Básicamente, en realidad, lo único que importa es que esté en el dominio de la f. Ya, esto es lo que tenemos que probar. Todos los
loquitos que viven en el dominio de esa, de modo que la imagen g de x viva en el dominio de esta de acá. Ya, eso es el dominio de la compuesta. Bien. Entonces, el dominio de la g lo tenemos. El dominio de la g son todos los reales. Ahora empiezo a reemplazar las cosas. El dominio de la g eran todos los reales. Y el dominio de la f era del 1 al infinito. Bien. Y ahora me detengo yo a meditar y tengo que, ahora que reemplacé el dominio acá, el dominio acá, tengo que detenerme y ver qué significa esto. G de x pertenece al intervalo del 1 al infinito. ¿Qué significa esto? Vamos con esa cuestión. Que g de x pertenezca a ese intervalo significa, esto es exactamente lo mismo, voy a anotarlo acá. G de x pertenece al intervalo del 1 al infinito, esto es totalmente equivalente a que esta cosa esté a la derecha del 1, es decir, g de x es mayor o igual que 1. Y eso me queda una inecuación, porque g de x lo tenemos. Esto es x menos 2 al cuadrado mayor o igual que 1. Y esto es una inecuación cuadrática. ¿Sí? Vuelve usted al concepto de inecuaciones cuadráticas, como vimos hace harto tiempo atrás. Entonces ahora, para encontrar el dominio de la composición, usted tiene que lograr resolver esta inecuación. ¿Ya? Entonces, todo esto se resume ahora a poder resolver esto. X menos 2 al cuadrado mayor o igual que 1. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Cómo se hace eso? Habían hartas formas de resolver algo así. Por ejemplo, usted puede acá llegar y tirar raíz cuadrada. Ya, esto es perfectamente posible. Pero si usted hace eso, nuevamente lo que va a pasar es que le va a quedar la raíz cuadrada a un cuadrado, por lo tanto aparece el valor absoluto. Ya, ese es un truco que usted podría hacer, por ejemplo, para intentar resolver esto. Perfectamente usted lo puede hacer de otra forma. Hay muchas maneras más. Y desde acá aplicamos lo que conocemos, todos los conocimientos para resolver inecuaciones con valores absolutos. Ya que también sabemos resolver eso. El valor absoluto de algo era mayor o igual que otra cosa, esto era un sí y solo sí. Tenía que ocurrir dos cosas. Que o bien esto es mayor o igual que 1, tal cual, como que yo sacara las barritas, o x menos 2 es menor o igual que esta a la izquierda del inverso aditivo, del menos 1. ¿Ya? Tenía esas dos posibilidades, recordemos. Entonces acá resuelvo para la x. Esto me va a quedar que x es mayor o igual que 3, o x es menor o igual que 1, ¿no? ¿Sí? Fíjese que como es un o, significa unir los conjuntos. Esto significa, en conclusión, que el x va a vivir ¿dónde? A la izquierda del 1 o a la derecha del 3. Entonces, del menos infinito al 1, unión del 3 al infinito. Ese va a ser mi conjunto. Y ese conjunto es el dominio de la composición. Ese es el dominio de la compuesta. Entonces, por lo tanto, lo que andamos buscando, el dominio de f compuesto con g, es ese conjunto. Del menos infinito al 1, unión del 3 al infinito. ¿Ya? Y ahí estamos listos con el dominio de la compuesta. Súper. Y ahora entonces lo que falta es determinar precisamente quién es f o g. ¿Ya? Finalmente tenemos que calcular algebraicamente quién es f de g de x. ¿Ya? F compuesto con g, entonces esto no es nada más que una cosita algebraica, porque ya el dominio, los recorridos, está todo calculado. ¿Ya? Lo único que nos falta es sacar
hacer una cuenta algebraica, que es f de g de x. Reemplazo. F en g de x lo conozco, esto es f de x menos 2 al cuadrado. ¿Cierto? Y ahora la f yo la conozco porque es raíz cuadrada de que era de x menos 1 y un más 2 afuera, ¿no? Sí. Entonces reemplazo, donde antes aparecía una x, lo reemplazo por esta cuestión, que es x menos 2 al cuadrado. Entonces me va a quedar x menos 2 al cuadrado menos 1, todo esto en raíz cuadrada, y un más 2 afuera. ¿Ok? Bueno, acá usted puede trabajarlo y escribirlo mejor o no, no sé, independiente de eso, ahí está la compuesta de la f con la g. Esa es la compuesta de la f con la g. En el PDF lo escriben un poco más bonito porque expandieron ese cuadrado de binomio y lo restaron con ese 1. Entonces le queda, que es lo mismo que está acá en realidad, no importa. Le queda x cuadrado menos 4x más 3. Dentro de la raíz cuadrada y el más 2 afuera. Y fíjese que precisamente g compuesto con f y f compuesto con g son súper distintas. Porque la primera, la g compuesto con f, era x menos 1. Súper simple, x menos 1. Y la f compuesto con g es esta cuestión, que es una cosa mucho más complicada, ¿no? Entonces, importante, muy generalmente, casi siempre, componer una con la otra no es lo mismo si lo hago en el sentido contrario. Y ahí está resuelto entonces el ejemplo. Así entonces, con esta herramienta usted replica este procedimiento y podrá resolver los ejercicios que aparecen en las guías y los ejercicios que aparecen al final. Bien, entonces dicho esto ya puede resolver los ejercicios que se le planteen para determinar compuestas de funciones. Y ahora vamos con el segundo tópico importante de la clase, que son las funciones biyectivas y las funciones inversas. Bien, funciones biyectivas y funciones inversas. El tema que vamos a ver ahora es conecta los dos anteriores. El tema de funciones inversas. Este concepto, en su formalidad matemática pura, es necesario para su definición tener bien claro las funciones anteriores, que eran las de tipo inyectiva, las de tipo epiyectiva, y entender este concepto de composición de funciones. Ya van los tres de la manito cuando entendamos este concepto nuevo de funciones inversas. Entonces, para entender lo que es una función inversa, en realidad la idea es muy simple, pero antes de eso, usted necesita añadir a su verbología, ya, al vocabulario matemático, tenemos las funciones inyectivas, las funciones epiyectivas, y se añade un nuevo concepto que son las funciones biyectivas. ¿Ya? Entonces decimos que una función es biyectiva ahora si una función es biyectiva cuando es inyectiva y epiyectiva ambos al mismo tiempo. Si es inyectiva y epiyectiva. Ya, las dos cosas que vimos en las clases anteriores tienen que cumplirlas ambas al mismo tiempo. Entonces necesita usted de nuevo reforzar los contenidos de inyectividad y epiyectividad. Va a volver a aparecer esto acá. Cuando ambos se cumplen, a esa función le llamamos biyectiva. Ya, esa es la primera verbología, vocabulario matemático que vamos a ocupar. Ahora, cuando tú tienes esto, cuando existen las funciones, cuando una función es biyectiva, existe inmediatamente otra cosa que se llama la función inversa. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a estudiar ahora. La función biyectiva
siempre va de la mano con otra cosa que se llama función inversa. Ahora, ahí en el PDF, incluso antes de eso, le muestran algunos ejemplos. Ya usted puede verlo, le muestran ahí clarito 4 ejemplos de funciones que sí son biyectivas. Bien, menos raíz cuadrada de x cuadrado, cuando va de tal lugar a tal lugar, x cubo, etc. Ahí tiene varios ejemplitos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire, la función inversa viene del siguiente teorema, tal como se lo mencionan ahí. Esto es un resultado demostrable, que demuestra la existencia de una cosa que se llama función inversa. Entonces, ¿qué dice este teorema? Y ahí le voy a explicar cuál es la idea de la función inversa. Sea f una función que va de a en b, y le vamos a asumir, como le había dicho, le vamos a asumir que sea biyectiva. Cuando usted, insisto, cuando usted tiene una función biyectiva, para cualquier función biyectiva que usted encuentre, siempre existe otra que se llama función inversa. Entonces, dice el teorema, existe, de hecho es única, una única, sí lo escribieron, existe una única función, existe otra función, siempre, y es única, que se anota así. Esta es la notación que se ocupa, f a la menos 1. Bien, esta es la notación de... Esto no es el inverso multiplicativo como habíamos visto antes, ¿no? Cuando usted le escribe en esto, 2 a la menos 1, eso es un medio, ¿no? Es el inverso multiplicativo de 2. Esto no es lo mismo, porque ahora esta notación, a pesar de que es el mismo símbolo, significan cosas súper distintas. ¿Qué es lo que llamamos función inversa? La función inversa es una nueva función, que va en los dominios contrarios. Si la f va de a en b, la f a la menos 1, la inversa va de b en a. ¿Ya? De partida invierte los dominios, los da vuelta, por eso es inversa. Pero, más aún, ¿qué define una función inversa? ¿Por qué se llama inversa? Por lo siguiente. Existe una función tal que cumple dos cosas. Primero, si tú compones f con f a la menos 1, o si compones f a la menos 1 con f, independiente si hace esa composición, te va a dar lo que llamamos la identidad. ¿Ya? Enseguida le explico bien todo lo que significa esto. Y además, bueno, esto es aparte, pero igual lo vamos a escribir, que la doble inversa es la función original. Ya, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. La idea no es difícil. La idea de una función inversa, esta f a la menos 1 es la función nueva que llamamos función inversa. La función inversa se define de la siguiente forma. Imagínense. La función inversa lo que hace es hacer la operación contraria. Ya el nombre lo dice, es hacer la operación inversa. Es decir, si tú tomas dos números y los sumas, ¿qué operación tienes que hacer tú para devolverte al estado original? Si sumo, para devolverme lo que hago es restar. ¿Ya? La resta y la suma son operaciones contrarias. Si yo multiplico, para devolverme, lo que hago es dividir. ¿Ya? Dividir y multiplicar son operaciones contrarias, ¿se entiende? Si yo elevo al cuadrado, raíz cuadrada. Esa es la operación contraria. Si yo elevo al cubo, raíz cúbica, ¿no? Si yo doy un paso hacia adelante, ¿qué hago para devolverme? Hago un paso hacia atrás. Si yo hago un paso hacia atrás, ¿qué hago para devolverme? Hago un paso hacia adelante. Son operaciones opuestas, ¿se entiende? Eso es lo que se llama función inversa, es la opuesta de la otra cosa. Si yo hago algo, ¿qué tengo que hacer para devolverme? Lo que sea. Si resto 1, tengo que sumar 1. Si multiplico por 10,
Tengo que dividir por 10. ¿Me entiendes? Eso es una función inversa. Entonces, lo que le acabo de decir es lo que aparece acá en la propiedad número 1. Aquí está la formalidad matemática de lo que le acabo de decir. Mire, si usted toma un número, cualquiera que se le ocurra, le aplica una función, le aplica una operación f, y a ese resultado le vuelve a aplicar ahora la función inversa, eso lo que obtiene al final es no haberle hecho nada. Eso se anota así como id. Lo que llamamos la función identidad es la función que no hace nada. Tú tomas el número 10 y la función identidad del 10 es el mismo 10. La función identidad de 5 es 5. En general la función identidad de x es x. Anotemos eso acá. La identidad de x es x. La función identidad es la función que toma un número y no le hace nada. Por eso se llama identidad. Ya es una función que no le hace nada a los números. Entonces, si tú tomas una función, le compones con la inversa, a cualquier número que tú tomes es no hacerle nada, porque son una la opuesta de la otra. ¿Se entiende? La f con la f a la menos 1 son contrarias. De nuevo, lo mismo. La idea es que si yo estoy en un lugar, camino un paso hacia adelante y luego camino un paso hacia atrás, que son operaciones contrarias, es como no haber hecho nada desde un comienzo, ¿cierto? Eso es lo que llamamos la identidad. Ya, eso es lo que viene a decir entonces la condición número 1. Y ahora la condición 2 es que si tú tomas una función, le calculas la inversa y a esa función nueva le vuelve a calcular la inversa, es la inversa de la inversa, es la función original, ¿ya? Con la que partiste. Eso es la doble inversa. Naturalmente tiene que ocurrir así, porque la inversa de la inversa es como mirar qué operación es inversa de algo que ya era inverso de otra cosa. Tiene que ser la original con la que tú partiste. Y con estas cosas, ahora dicho esto, ahora sí podemos calcular, entonces proceder a entender y calcular la función inversa, cómo se obtiene y qué es exactamente. Entonces, mire, si la función f, bueno, hacerlo con otro color, no importa, independiente. Si la función f va de a en b, toma un x y lo manda en f de x, lo que hace la función inversa es la operación contraria. Si al f de x le llamamos y, ya imagínense que a f de x le vamos a llamar y, solo por un truco que le voy a mostrar. La función inversa f a la menos 1 es una función nueva que intercambia el dominio con el codominio, va de b en a, y lo que hace acá, le vamos a llamar ahora la variable y, que toma acá, lo manda en esta variable x. ¿Ya? Lo voy a volver a anotar un poco más ordenado. Esto es f a la menos 1 de y igual a x. Es este x que está acá. Lo que viene a decir es lo siguiente. Tú tomas un número, le aplicas la f y llegas a y. ¿Bien? Tomas el x y llega a y mediante la f. La f a la menos 1 es, tomas los y de acá y te los devuelve a la x. ¿Ya? Eso es lo que anotamos así. F a la menos 1 de y igual a x. Entonces eso es lo que dice que f y f a la menos 1 son opuestas la una de la otra. Vamos con un ejemplo para entender y calcular las funciones inversas. Y de ahí usted ya se dispara al estrellato y puede usted hacerlo por su propia cuenta. Ejemplo, entonces. Ejemplo. Considere, vamos a tomar el mismo ejemplo del PDF, considere la función f de x igual a la fracción de x menos 2 y x menos 3. Ya, lo que le pide el ejercicio entonces es que determine si es que esta función es biyectiva o no,
Y si es que lo es, determine la función inversa. Bien, entonces vamos con eso. Vamos a determinar si es que es inyectiva o no. Si es que es biyectiva y todas las cositas que hay que probar. Entonces, recordemos que para determinar inyectividad y epiyectividad necesariamente tenemos que saber cuál es el dominio y el recorrido de la función. ¿Ya? Entonces vamos con el dominio primero. ¿Cuál es el dominio de la función f? El dominio de la función f, recordemos que es, tenga que usted mirar acá las restricciones de esta cosa. Y la única restricción que hay es de hecho en el denominador, es cuando x es distinto de 3. Porque en 3 el denominador se hace nulo. Entonces inmediatamente el recorrido, perdón, el dominio, son todos los reales menos el 3. Enseguida. Todos los reales menos el 3. Ahora, necesita usted también saber cuál es el recorrido de la función. Para calcular el recorrido de la función, esto nos va a servir para la epiyectividad. El recorrido tenemos que hacer y igual a x menos 2 dividido x menos 3 y acá despejar la x, ¿no es cierto? Ya, voy a proceder con esa cuestión. Se borro todo porque no tengo más espacio. Y igual a x menos 2 dividido x menos 3. Despejo la x de acá. Despejo la x, entonces, bueno, voy a pasar eso multiplicando para allá. Me queda y por x menos 3 igual a x menos 2. Y ahora distribuyo la y acá en este paréntesis. Me queda xy menos 3y igual a x menos 2. Junto a la x la y para un lado. Me va a quedar xy menos x igual a 3y menos 2. Factorizo por x. Y paso ahora este paréntesis dividiendo. Y ahí ya tengo despejadita la x. Súper, y ahora de nuevo, ya que tengo bien despejadita la x, me pongo a mirar cuáles son las restricciones para la y. ¿Cuáles son las restricciones para la y aquí? Bueno, usted tiene que dar el trabajo, analizar paso por paso todos los pasitos y ver qué restricciones hay para la y. Y en realidad se va a dar cuenta que la única restricción para la y es acá, porque acá estamos en el denominador. Entonces y no puede ser 1, porque y menos 1 sería 0. Entonces en conclusión, el recorrido de nuestra función son todos los reales, excepto el 1. ¿Ya? Y ahí tenemos el dominio y el recorrido. Vamos bien, porque ahora tenemos el dominio y el recorrido, ahora podemos estudiar la inyectividad y la epiyectividad. ¿Bien? Ya. Vamos con la inyectividad. Esto es importante, nos va a servir para lo que está más adelante. ¿Ya? Esto es importante. Vamos con la inyectividad entonces. ¿Se acuerda cómo había que probar inyectividad? Tenía que hacer usted f de a igual a f de b. Y de aquí deducir que a tiene que ser igual a b. Ya, esto significa entonces a menos 2 dividido a menos 3 es igual a b menos 2 dividido b menos 3. Y acá intentar trabajar estas expresiones para deducir que a igual a b. Entonces paso un múltiplo cruzado. Me va a quedar a menos 2 por b menos 3 igual a menos 3 por b menos 2. Distribuyo, me va a quedar a por b menos 3a menos 2b más 6. Y acá a b menos 2a menos 3b más 6. Y ahora junto todo y elimino lo que hay que eliminar. ¿Qué le va a quedar aquí? Si usted junta, por ejemplo, claramente este AB con este AB se cancelan. Ya eso no es difícil de ver, porque si tiro todo para el lado izquierdo, ese AB pasa restando, se cancela con este, y este 6 también se cancela con ese 6.
Y entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Menos 3a más 2a. Y al lado derecho, si tiro la b para allá, me queda menos 3b más 2b. Y esto significa que a igual a b. ¿Ya? Por lo tanto, la función efectivamente es inyectiva. ¿Ya? Esa es la conclusión. Entonces, por lo tanto, efectivamente f es inyectiva. ¿Bien? Bueno, y lo abrevié, le puse INY. Entonces, ahora que usted tiene el dominio, tiene la inyectividad y tiene el recorrido, podemos forzar que la función sea biyectiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora la función f, que va de su propio dominio, por el dominio serán todos los reales menos el 3. El recorrido era todos los reales menos el 1. Que lo que vamos a hacer es que manda un x y lo manda toda esta cosa que hemos visto. Que era la cosa x menos 2 dividido x menos 3. Esta función, esa función que está escrita acá con su dominio ya encontrado, el recorrido que lo hicimos calzar con el codominio. Entonces así, esta función es biyectiva. Ya vimos que era inyectiva por lo de recién. Como encontramos el recorrido, lo hacemos calzar con su codominio y ahora tenemos la biyectividad. Y ahora para calcular la función inversa, ahora la función inversa de esta cosa es la misma que se obtiene cuando tú calculaste el recorrido. ¿Ya? Para determinar la f a la menos 1 tienes que llegar al final del recorrido, eso suena muy filosófico. Al final del recorrido llegamos a la siguiente ecuación. X igual a, lo copio, 3i menos 2 dividido i menos 1. ¿No? Eso fue cuando calculamos el recorrido. Llegamos a eso. Y esto es la función inversa. Para calcular la función inversa es estas cosas al revés. Entonces, de r menos 1 a los reales sin el 3, tomo un x y lo voy a mandar en qué. Acá lo voy a mandar en qué. Lo que voy a mandar aquí es en esto, pero el reemplazo se intercambian ahí la x con las y. Ya usted reemplaza, intercambia x con la y. Entonces le va a quedar y igual a 3x menos 2 dividido x menos 1. Y eso es, precisamente, 3x menos 2 dividido x menos 1. Esta función y esta función son opuestas, totalmente opuestas. ¿Se da cuenta? Los dominios y los recorridos están al revés. Ambas son biyectivas, porque una es inversa de la otra. Y son operaciones contrarias. Si usted toma un número cualquiera, le resta 2 a ese resultado, lo divide por el número menos 3, eso, y luego le aplica esta otra cosa, usted me puede creer que no es no hacerle nada, ¿ya? Usted toma un número, le aplica esto, luego vuelve a aplicarle esto otro, es no haberle hecho nada al número. O bien, lo mismo, viceversa, si usted toma un número, obtiene este resultado de acá, y luego le aplica esta otra función, se va a devolver al x original. ¿Ya? Ahí usted puede comprobar eso si es que quiere comprobar eso. Así se calculan las funciones inversas, ¿bien? Usted demuestra la biyectividad y luego se verifica que con el cálculo del recorrido, usted acá al final deduce la expresión algebraica que va aquí en la función inversa. Y eso, ¿vale? Ese es el método. Ahora le quedan ahí los ejercicios para practicar el cálculo de funciones inversas. ¿Ya? Nada más. Entonces ahora practique este tema, que es súper importante. La composición y la función inversa son súper importantes ambos. Y eso.
Si tiene más preguntas me dice nomás, tiene ahí la guía de ejercicio y tiene los ejercicios acá mismo en el PDF. ¿Ya? Eso, quedamos aquí, entonces cualquier duda me escribe nomás y que esté muy bien, chaito.